Hola, mi nombre es María Dolores Porra y en esta presentación se va a tratar sobre el conocimiento matemático, más específicamente sobre el espacio y forma, es decir, sobre la geometría. La geometría es una parte de las matemáticas que estudia las propiedades y las magnitudes de las figuras en el plano o en el espacio. Podemos distinguir distintos tipos de geometría, como la analítica del espacio, descriptiva, plana, proyectiva, y a continuación haremos el análisis de algunos de estos tipos de geometría. Otra de las cosas que tenemos que hacer en esta presentación es el análisis de currículum estatal. En este caso, podemos decir que el currículum es el lugar donde se establecen tanto los contenidos como criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que según el nivel del estudiante debe de aprender, es decir, primero de eso debe tener un contenido, segundo otro, así, y el currículum es donde se recoge. Los contenidos son los conocimientos o habilidades y destrezas que deben de tener una asignatura específica, debe tener unos contenidos específicos. Los criterios de evaluación describen aquello que se quiere valorar y que el alumno debe de conseguir. Y los estándares de aprendizaje deben de ser observables, medibles y evaluables por parte de un profesor a un alumno. Todo esto viene recogido en el BOE y en las siguientes presentaciones vamos a analizar tres ejemplos de contenidos que establecen el currículum estatal y más concretamente sobre la competencia matemática de la geometría. También vamos a analizar la transposición didáctica, es decir, cómo se pasa del saber sabio o erudito a saber enseñar, qué es lo que nosotros como docentes debemos de hacer, ¿vale? El primer contenido, o el contenido 1, como lo he especificado, es un contenido que se encuentra en la asignatura de matemáticas para el curso tercero de la ESO. El contenido es traslaciones, giro y simetría en el espacio. Los criterios de evaluación son calcular las dimensiones reales de las figuras dadas en mapas o planos conociendo la escala, y los estándares de aprendizaje es calcular dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de semejanza, planos, mapas, fotos aéreas, etc. El contenido me parece coherente y adecuado para esta edad, ya que pueden que estos niños no tengan claros los conceptos que se están diciendo. Y como ausencia destacar que se presenta como contenido, o sea que no se presenta como contenido el tema de la escala, pero que luego sí se evalúa. La forma de llevarla al aula, es decir, cómo pasar del saber enseñar al saber enseñado. Pues mi idea para poder enseñar este contenido sería, como siempre, en primer lugar, preguntarle a los alumnos qué es lo que saben de este tema. Y en segundo lugar, tras conocer sus conocimientos, pues le explicaría los conceptos de giro, simetría y traslación mediante escalas, diciéndole el giro es desplazar, una simetría sería respecto a un eje, no tiene por qué ser dentro de la figura de un cuerpo, el giro se puede hacer respecto a un punto y la escala es como hacer más grande o más pequeño algo. Y para que tengan claro estos contenidos, las actividades que yo les propondría sería en primer lugar una visualización de un ejemplo en directo que iré yo haciendo, como por ejemplo aquí he grabado un pequeño vídeo. En primer lugar, le preguntaría a mi alumno, chicos, vamos a dibujar una figura geométrica que no sea un cuadrado, un rectángulo. Venga, decirme unas medidas. Por ejemplo, sí, tú, 10 metros, ¿vale? Aquí estoy dibujando 10 metros. Ahora otra persona que me diga otras medidas. 2 metros, ¿vale? Ahora no vamos a usar ángulo recto, vamos a usar otro ángulo. ¿Me podéis decir cómo es? Si es obtuso. Venga, sí, vamos a hacer un ángulo obtuso.
por ejemplo 6 metros, ¿vale? Vamos a hacer una línea también vertical, por ejemplo de 3 metros, y vamos a cerrar esta figura geométrica que hemos creado nosotros, hemos diseñado, ¿vale? Pues ahora os voy a preguntar, ¿qué es lo que voy a hacer? Vale, en primer lugar, esto sería una traslación. Lo estamos desplazando sobre un eje, que en este caso es el eje horizontal, ¿vale? Vale, vamos a desplazarlo, por ejemplo, 3 metros. Bueno, 3 metros no, que se me va a montar uno encima del otro. Venga, 15 metros. Y ya tenemos dos figuras exactamente iguales, desplazadas, es decir, trasladadas. Ahora, por ejemplo, vamos a copiarme esta misma figura que hemos creado y lo que vamos a hacer es... ¿Qué estoy haciendo aquí? Veréis que es algo raro, pero ahora lo veréis mejor. He pinchado un punto y ¿qué estoy haciendo? Efectivamente, estoy girando en torno a un punto mi figura. La vamos a dejar, por ejemplo, por aquí. Vamos a copiarnos otra vez la figura que hemos creado. Y ahora vamos a establecer un eje. ¿Para hacer qué? ¿Alguien me sabe decir qué estamos haciendo? Vamos a establecer un eje de simetría. ¿Cómo lo hago? ¿Lo hago vertical o lo hago inclinado? Venga, vamos a hacerlo inclinado para que lo veáis de diferentes maneras. Entonces, yo establezco un punto y sobre este eje de simetría estaría creando mi figura simétrica. ¿Qué podríamos decir? Podríamos decir que esta figura que hemos creado no tiene ningún eje de simetría interno, ¿no? Podría parecer aquí que sí, pero con esta herramienta, por ejemplo, podemos observar que si yo trazo este eje de simetría e intento hacer la simetría, no coincide. Entonces este es un programa que nos permite, se llama AutoCAD, nos permite visualizar de manera muy clara que es como he dibujado aquí abajo, que es una traslación, que es un giro y que es una simetría. Y por último, ¿esto qué decimos que es, chicos? Efectivamente es una escala, sí. Estamos escalando esta figura a otra escala más pequeña para que quizás esto se pueda aplicar a la vida real, pues para ver que nos quepa en algún... Bueno, como vemos el vídeo dura un poco más, pero quiero cortarlo aquí y seguir explicando cómo haría que los alumnos aprendieran este contenido. También les diría que utilizaran papel, lápiz, regla, lo que tuvieran y que me hicieran un ejemplo tanto de traslación como de simetría, como de giro o como de escala. Como ellos quisiesen, podrían utilizar un espejo, podrían simplemente dibujarlo, dejar volar su imaginación. En primer lugar, el segundo contenido que vamos a comentar en esta presentación es la geometría del espacio, áreas, volúmenes y el globo terráqueo. Los criterios de evaluación que establece el currículum estatal es reconocer las transformaciones que lleva una figura a otra mediante movimientos en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte, configuraciones presentes en la naturaleza. El estándar de aprendizaje es identificar los elementos más característicos de los movimientos en el plano presente en la naturaleza y generar creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas tecnológicas si son necesarios. Me parece un contenido adecuado, aunque no le veo una relación tan inmediata entre el contenido y el estándar de aprendizaje, pero ese contenido me parece adecuado y creo que todos los alumnos lo deberían de conocer, el tema del área y volúmenes. La ausencia que veo en esta evaluación es el concepto de área dentro del contenido, aunque luego sí se evalúa en otros apartados del currículum.
La forma de llevar a cabo estos conocimientos en el aula sería, en primer lugar, como digo, preguntar a los alumnos y, en segundo lugar, tras saber de qué base partimos, si conocen la diferencia entre un plano o un objeto tridimensional, pues ya explicarles el concepto de volúmenes y áreas y las fórmulas más importantes, pero sin que se asusten mucho al ver la fórmula. Y las actividades que les podría proponer serían localizar el mayor número de formas geométricas regulares, por ejemplo, que hay en el aula. Y una vez que las tengan localizadas, también les pediría que calcularan la superficie del aula. Esta es una actividad muy interesante porque ahí podemos ver las diferentes maneras que tienen los alumnos de enfrentarse a un problema. Un alumno se puede dar cuenta de que el suelo tiene una forma geométrica de la solería cuadrada y puede empezar a contar la solería para calcular el área. Otro se puede dar cuenta que tiene una regla y la proporción de que sigue la clase es parecida a un tercio de ancho por largo, es decir, pueden usar muchos contenidos, o sea, muchas habilidades matemáticas. Y el tercer contenido, por último, que analizamos sería las coordenadas geográficas, la longitud, latitud de un punto. Los criterios de evaluación que se usan en este contenido sería interpretar el sentido de las coordenadas geográficas, y su aplicación en la localización de puntos, y el estándar de aprendizaje, situar sobre el globo terráqueo, el ecuador, los polos, los meridianos y paralelos, y saber ubicar un punto. El contenido me parece adecuado y que va todo en relación, tanto el contenido como el criterio de evaluación y el estándar de aprendizaje, a lo que se quiere aprender de las coordenadas, la longitud y la latitud de un punto. Y no encuentro ausencias que se puedan destacar importantes. La forma de llevarlo al aula, por mi parte, sería, por ejemplo, en primer lugar, como siempre, preguntarle a los alumnos de qué base parten, y en segundo lugar, tras conocer estos conocimientos, le explicaría los conceptos de coordenadas de geográfica y sobre todo saber si saben la horizontalidad y la verticalidad para así poder diferenciar la latitud y la longitud y más tarde localizar cualquier punto de las coordenadas geográficas. Las actividades que le propondrían, por ejemplo, sería un juego como el de hundir la flota. En primer lugar, les pediría que me hicieran esta cuadrícula y señalaran pues lo que es el ecuador, lo que sería el polo norte y sur, lo que serían los paralelos y meridianos. Y yo como profesora les daría a cada uno 2 puntos que deben de localizar las coordenadas para que pusieran 2 barcos. Entonces los mismos compañeros en grupitos de 2 irían jugando y yo mientras pasaría por las mesas para ver si han localizado bien los puntos que le he dado o no, y así poder saber si han comprendido lo que les he explicado, y mientras ellos pues se pueden divertir aprendiendo. En la reflexión en torno al currículum podríamos destacar que la enseñanza de la geometría tradicionalmente se ha centrado en el conocimiento de fórmulas y de nombres de figuras, pero que es algo mucho más amplio que eso. Y con respecto al currículum, yo creo que la geometría, el contenido de la geometría del currículum es adecuado. Quizás no sea tanto la manera en la que se enseña, por eso las actividades que nosotros debemos de proponer deberían de buscar un equilibrio entre eso, es decir, entre el análisis de las figuras bidimensionales, tridimensionales, tanto estáticas como y en movimiento, más allá de calcular áreas, perímetros y volúmenes, también en el descubrimiento de las propiedades de los objetos geométricos y su manipulación, y por último un desarrollo de un correcto vocabulario geométrico. Y aquí tenéis la biografía por si lo queréis ver.